Hola, el día de hoy vamos a proceder a elaborar pan integral de avena. Como pueden ver, el primer paso que deben de trabajar para elaborar un pan integral de avena es alistar y pesar todos los ingredientes. En este caso, nosotros ya tenemos todos los ingredientes listos y pesados. Recuerden que también es necesario limpiar y desinfectar la mesa donde van a trabajar. Entonces, vamos a proceder con el proceso de elaboración del pan integral de avena. A continuación, les relaciono los ingredientes. Entonces, los ingredientes son, tenemos harina de trigo, 250 gramos, tenemos salvado de trigo, de salvado de trigo tenemos 27,5 gramos, tenemos avena en hojuelas, 100 gramos, tenemos sal, 5 gramos, levadura instantánea, 7,5 gramos, margarina, 50 gramos. Y otro ingrediente que es agua gradual. Entonces, a continuación vamos a realizar el primer paso de la preparación de este pan integral de avena. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger la levadura instantánea, que son 7,5 gramos, y la vamos a mezclar con la harina de trigo de la siguiente forma. Mezclamos muy bien la levadura con la harina de trigo. Y posteriormente, una vez mezclada la levadura con la harina de trigo, procedemos a agregar los demás ingredientes en el orden que ustedes lo deseen. Entonces, en este caso vamos a comenzar con la margarina. Continuamos con la avena. Seguidamente le vamos a agregar el salvado de trigo. Y finalmente vamos a agregar la sal. Recuerden que después de haber mezclado la levadura instantánea con la harina de trigo, no importa el orden en que le agreguen los demás ingredientes. Eso sí, todos los ingredientes menos el agua. Entonces aquí tenemos los ingredientes. Procedemos a mezclar los ingredientes muy bien. Todos los ingredientes secos. Una vez ya los tenemos mezclados, ya continuamos y le agregamos, hacemos hueco, corona, volcán, cráter, como ustedes lo quieran llamar. Y en ese hueco, corona, cráter o volcán, le vamos a agregar el agua. En este caso, recuerden que no usamos un agua pesada y calculada, porque al usar un agua pesada y calculada quiere decir que debemos de trabajar una misma marca de harina de trigo. Como en este caso desconocemos la marca que estamos trabajando, entonces le agregamos el agua gradualmente y comenzamos a formar una masa que no nos quede ni muy seca ni muy mojada. Ya como pueden ver, aquí la masa ya la estamos formando. Todavía la masa está un poco dura. Vamos a echarle un poco más de agua. Recuerden que la masa debe quedar ni muy mojada ni muy seca. Si queda muy mojada es muy maluco para amasar.
Si queda muy mojada es muy maluco para amasar, aunque es más fácil de trabajar. Y se queda muy seca, van a tener que hacer un mayor esfuerzo. Aquí la masa, nuestra masa está todavía muy seca. Vamos a proceder a agregarle más agua. Si la dejan muy seca también eso hace que el pan no les crezca como necesitamos que nos crezca. Bueno, aquí ya le estamos dando el punto a nuestra masa. Es una masa que no queda ni muy mojada ni muy seca. Si la dejan muy seca, el pan se va a demorar mucho más para crecer. Si la dejan muy mojada, el pan va a ser un poquitico más compleja de trabajar, pero hay masas que también quedan muy mojadas. Entonces aquí ya tenemos nuestra masa y ya procedemos a amasar como si estuviéramos lavando ropa o algo parecido. Hasta desarrollar el gluten. De tal forma que nos dé un punto de película, seda o media velada. Ya aquí, después de haber amasado nuestro pan, ya el pan nos va dando el punto que deseamos, un punto de película, seda media velada. Vamos a proceder a mostrar el punto de película, seda media velada o sencillamente que quede una masa muy suavecita. Listo, vamos a proceder a mostrar punto de película, seda o media velada. Ya ustedes lo van mirando aquí. Y al final va mostrando como una seda, ¿sí? Ya. Listo, entonces ya, cuando tienen este punto, ya proceden a dejar reposar la masa, más o menos, la dejan reposar de 5 a 10 minutos en este punto. Entonces, para poderla poner a reposar, le colocamos una bolsa, le cortamos las corrientes de aire, porque el aire es el principal enemigo de las masas, y lo dejamos reposar de 5 a 10 minutos, más o menos unos 10 minutos. En algunos casos se puede dejar reposar, si es para pan molde, lo dejan reposar más o menos hasta que doble su tamaño esta masa. Pero en este caso, para nosotros lo vamos a dejar reposar más o menos unos 10 minutos. Bueno, continuando con nuestro proceso de elaboración de pan integral de avena, ya aquí ya han pasado los 10 minutos. Entonces aquí tenemos nuestro pan tapado previamente. Entonces aquí lo destapamos y vamos a proceder a porcionar nuestro pan. En este punto, cuando la masa ya tiene reposo, vea que ya podemos ver que la masa está fermentada, ya ahí la masa prácticamente ha crecido. En este punto vamos a evitar amasar y a desgasificar. No vayan a desgasificar esta masa porque tienen que volver a dejar reposar la masa. Entonces en este punto, sin desgasificar, procedemos a cortar como ustedes quieran y vamos a sacar panes, vamos a sacar porciones de 40 gramos. Entonces sacamos porciones de 40 gramos. Aquí aprovecho para enseñarles a manejar esta gramera. Miren, esta gramera es una gramera muy sencilla. ¿Qué van a hacer para manejar esta gramera? Tienen que verificar si están trabajando en gramos o en onzas. Aquí ustedes pueden observar que hay una flecha que indica hacia una G.
Eso quiere decir que la gramera está en gramos. Si usted llega y le oprime esta tecla que es modo, la gramera pasa a onzas. Entonces, deben de tener mucha precaución con esto. ¿Por qué? Porque si no tienen la precaución y están trabajando en onzas y por casualidad les dio por trabajar están trabajando en gramos y no tuvieron la precaución y involuntariamente se les pasó a onzas, aquí les voy a mostrar un ejemplo, porque eso puede ser un gran error y eso les puede dañar las masas al pesar mayor cantidad de ingredientes. Entonces en este caso tenemos un pan de 65 gramos. Les decía que lo vamos a sacar de 40 gramos. Tenemos 44. Ahora sí, tenemos 40 gramos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Si, por ejemplo, aquí tenemos una masa de 40 gramos. Pero si, por ejemplo, tengo la gramera en onzas y yo voy a pesar mis 40 gramos y no me fijé que la gramera está en onzas, mire lo que me pesa. Me pesa 1.5. Si yo no tengo esa precaución, empiezo a agregarle masa o agregarle ingredientes hasta que eso me llegue a 40, creyendo que la gramera está en gramos. Entonces, supongamos que esto sea un ingrediente más delicado como la sal. Entonces, en este caso van a cometer un gran error. Ojo, trabajar siempre con la función en gramos. Miren, aquí en la función en gramos es muy importante que visualicen eso. Entonces, de aquí en adelante comenzamos a sacar porciones de 40 gramos. Entonces ya hemos terminado de porcionar nuestras masas. Masas de 40 gramos. Igualmente depende de las necesidades del cliente y depende el tipo de pan que ustedes vayan a sacar. Lo pueden sacar alargadito, lo pueden sacar en bola, como ustedes deseen. Entonces aquí tenemos nuestro pan, nuestra porción. Vamos a proceder a moldear desde el centro hacia atrás. Luego regresamos al centro, hacia adelante y dejamos una bolita ahí. Y aquí le dejamos un remate muy delgadito para que el pan no se nos desenrolle en el momento de estar horneando. Procedemos a moldear. Moldeamos. Luego aquí con agua a mí me gusta agregar agua. Ustedes también pueden usar huevos si lo desean. El huevo les da un poquitico más de brillo. Pasamos por avena en hojuelas o avena molida, como ustedes quieran. Aquí deben de tener mucha precaución. La avena que hay en la formulación no es esta avena que vemos aquí. La avena que hay en la formulación es la avena que va en la masa. Entonces, después de amasar y después de hacer todo el proceso, ustedes tienen que sacar más avena para proceder con a hacer esta decoración. En este punto vamos a llevar nuestros panes a una lata semi engrasada. Aquí tenemos nuestra lata. Siempre con el remate por debajo. Ojo, con el remate por debajo. Una lata semi engrasada y procedemos a llevar al horno a una temperatura aplicando la regla de oro. Recuerden la regla de oro. Para panes de 150 gramos hacia arriba, lo trabajan a una temperatura de 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados durante 25 a 30 minutos. Para panes de 150 gramos hacia abajo, lo trabajan a una temperatura de 350 grados Fahrenheit
o 175 grados centígrados durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Esa es la regla de oro. Entonces, este pan, cuando lo tenemos en este punto, lo llevamos a la lata y luego en la lata lo llevamos a crecimiento hasta que doble su tamaño. Cuando este pan doble su tamaño, lo llevamos a horno precalentado a las temperaturas antes mencionadas hasta que el pan dore por encima y dore por debajo. Bueno, mis aprendices, hasta aquí llegamos con el proceso de elaboración de este pan, pan integral de avena. Entonces nos vemos en la próxima formulación.